Muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con nuestro curso de química orgánica. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos nuestro primer curso de química general e inorgánica, cuando definimos la química, clasificamos a la química en química orgánica, química inorgánica, química general. Es decir, vimos que la química estaba dividida en partes, pero recordemos que la química es una sola, que se la divide para facilitar su estudio. ¿Por qué se divide la química orgánica de la química inorgánica? ¿Y qué significa química orgánica? La química inorgánica se dedica al estudio de todos los compuestos de origen mineral, es decir, todos los compuestos inorgánicos precisamente. La química orgánica, justamente su nombre viene de organismo, debido a que estudia todos los compuestos provenientes de los seres vivos, tanto del reino animal como del reino vegetal. Desde la antigüedad se vienen produciendo reacciones químicas y el hombre utiliza compuestos orgánicos, pero sin tener un conocimiento. Pero sin embargo, ya desde la prehistoria se sabía que la fermentación de los jugos de uvas producían bebidas alcohólicas, de la misma manera que el vino se obtiene por la fermentación del azúcar contenido en el jugo de la uva. Entonces, utilizaban algunos compuestos orgánicos, sabían perfectamente cómo transformar las grasas fundamentalmente en jabones, es decir, conocían sin tener mucha idea de la estructura. A partir del siglo XVIII comienza a darle mayor importancia a los compuestos orgánicos y a la química orgánica, debido a que se encontraban muchas diferencias entre los compuestos que provenían de los seres vivos de los compuestos inorgánicos. Entonces se comprobó que, por ejemplo, la totalidad de los compuestos inorgánicos que existen son un poco menos de 100.000 compuestos. Estos compuestos inorgánicos se forman con los 105 elementos naturales que tenemos en la tabla periódica, mientras que los compuestos orgánicos existen en la actualidad, se conocen aproximadamente 3 millones. Ese número nunca se mantiene fijo porque día a día se están descubriendo nuevos polímeros que, si bien no provienen del reino animal o del reino vegetal, pero tienen una estructura que corresponde a los compuestos orgánicos. De manera que este número de compuestos orgánicos va creciendo día a día. Llamaba mucho la atención que con 105 elementos, como les decía, de la tabla periódica, se pueden obtener 100.000 sustancias conocidas, 100.000 compuestos conocidos de origen inorgánico. Mientras que los compuestos orgánicos, que son un número elevadísimamente mayor, se obtiene con muy pocos elementos de la tabla periódica. Y se observó que todos ellos contienen carbono. Todos los compuestos orgánicos contienen carbono. También contienen hidrógeno. Y tenemos una serie de compuestos, una serie muy grande de compuestos, que solamente están constituidos por carbono e hidrógeno. También algunos compuestos orgánicos es frecuente que contengan oxígeno. Algunos también contienen nitrógeno. Otros elementos menos frecuentes, pero que suelen estar presentes en los compuestos orgánicos, son el azufre y el fósforo. También es frecuente encontrar compuestos halogenados, es decir, compuestos orgánicos que contienen un halógeno. Recuerden
que al grupo de los halógenos, que estaba formado por flúor, cloro, bromo y yodo, se lo representa con una letra X mayúscula. Entonces, ¿cómo puede ser que con tan poquitos elementos se puedan sintetizar, se puedan formar 3 millones de compuestos? Entonces, esto llamó poderosamente la atención. Aparte que había grandes diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Una de las diferencias era su solubilidad. Por ejemplo, los compuestos orgánicos se disuelven fácilmente o generalmente en disolventes de origen orgánico, como pueden ser alcohol, como puede ser la acetona, como puede ser formol, cloroformo, el éter, que son todas sustancias o disolventes orgánicos. Mientras que los compuestos inorgánicos generalmente son más solubles o se disuelven con más facilidad en el agua, que es un compuesto inorgánico. También se observó que los compuestos orgánicos se descomponen a temperaturas relativamente bajas, mientras que los inorgánicos son mucho más estables, aún a altas temperaturas. Un ejemplo de la descomposición de los compuestos orgánicos sería si nosotros calentamos azúcar. Si calentamos azúcar vemos que se transforma en caramelo y si seguimos calentando se nos va a carbonizar. Otra gran diferencia, son muchas las que hay, es que los compuestos inorgánicos reaccionan de una forma muy rápida, generalmente completa. Se lleva mediante reacciones sencillas, la mayoría de ellas iónicas y prácticamente instantáneas las reacciones. Mientras que los compuestos orgánicos reaccionan de una forma más compleja y más lenta también. Existía lo que se llamaba la teoría de la fuerza vital. Es decir, al principio la química orgánica, con esto de que provenía de los organismos vivos, se postuló una teoría de la fuerza vital. La teoría de la fuerza vital decía que para poder formar compuestos orgánicos se necesitaba una fuerza que solamente estaba presente en los seres vivos, tanto animales como vegetales, y por ese motivo es que se lo llamó teoría de la fuerza vital. No se podía sintetizar en un laboratorio, no se podía obtener ningún compuesto orgánico, siempre a través de participación de alguna forma de vida. Uno de los compuestos, por ejemplo, que se utilizaba ya en la antigüedad como fertilizante, por ejemplo, era la urea. La urea, la única forma de poder obtenerla, que es un compuesto orgánico, era a partir de orina de los mamíferos. La urea es un compuesto que proviene del metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Entonces es un metabolito, un desecho que se filtra en los riñones desde la sangre y se eliminaba por orina. Entonces, para poder obtener urea se necesitaba como materia prima orina de mamíferos. Hasta que llegó un momento que un científico de apellido Wöhler calentando una sustancia, una solución de cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, pretendía cristalizarlo. Entonces lo calentó para evaporar el agua y obtener los cristales de cianato de amonio. Pero resulta que los cristales que obtuvo no eran de cianato de amonio, sino que fueron
de urea. Es decir, que Wöhler fue el primero que logró obtener un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Esto fue lo que se denominó la primera síntesis orgánica. ¿Qué es una síntesis? Es elaborar algo en el laboratorio, algo en forma sintética, ¿bien? Y en este caso él sintetizó un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico y fue el primer químico que logró esta síntesis. Por lo tanto, esto se conoce como primera síntesis orgánica. Y a Wöhler, que era un científico alemán, se lo considera hasta el día de la fecha como el padre de la síntesis orgánica. Ahora bien, con esto vemos que nos tira un poco por tierra la teoría de la fuerza vital, que nos decía que no se podía sintetizar compuestos orgánicos sin que haya intervención de alguna forma de vida. Y Wöhler lo logró, entonces como que la teoría de la fuerza vital comienza a decaer. Poco tiempo después, otros científicos lograron otros tipos de síntesis, hasta que en la actualidad todos los compuestos orgánicos se pueden sintetizar en un laboratorio a partir de compuestos inorgánicos. Por lo tanto, en la actualidad la importancia de la síntesis orgánica es fundamental en la química orgánica precisamente. Ahora, llamaba mucho la atención desde mucho tiempo atrás que había dos sustancias, o sea, en realidad hay más, pero nos vamos a centrar nosotros en dos, como son el alcohol etílico y el éter dimetílico. El alcohol etílico es un líquido a temperatura ambiente que hierve a 78 grados centígrados, mientras que a temperatura ambiente el éter dimetílico es un gas. Las propiedades del alcohol etílico y del éter dimetílico son diferentes, tanto las físicas, como esto de que uno es líquido y otro es gas a temperatura ambiente, sino también propiedades químicas diferentes, porque pertenecen a familias de compuestos diferentes. Ahora, lo que llamaba la atención era que los dos tienen la misma fórmula molecular, que es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. Esto llevó a suponer que debía haber alguna manera en la que estaban unidos los átomos, es decir, debía haber alguna diferencia, a la que llamaron concatenación. Entonces, al pensar en una diferencia en la forma en que están unidos los átomos, esto nos habla de una estructura, ¿bien? Es decir, que si bien están formados por los mismos elementos y en las mismas proporciones, debía haber algo en la estructura que los hacía tan diferentes. Entonces, de esa manera empiezan a hacer la teoría estructural clásica. La teoría estructural clásica está basada en dos principios, en dos ideas centrales. ¿Cuáles son esas? Dijimos que la teoría estructural clásica está basada en esto, en lo de la estructura de las moléculas, y de ahí su nombre estructural. Entonces, esas dos ideas centrales de la teoría estructural clásica eran: la primera, que los átomos de los elementos en los compuestos orgánicos pueden formar un número fijo de enlaces. Bien, en los compuestos orgánicos los átomos de los elementos pueden formar un número fijo de enlaces. A este número fijo de enlaces es a lo que se llamó valencia. Entonces, comencemos a analizar. Hidrógeno, por ejemplo, podemos, como para entenderlo mejor, podemos pensar en cuántos átomos de hidrógeno puede unirse cada átomo.
Entonces, el átomo de hidrógeno, nosotros sabemos que la molécula de hidrógeno es diatómica, es decir, que está formada por dos átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que un átomo de hidrógeno puede unirse a un átomo de hidrógeno y nada más. Bien. Por lo tanto, como se puede unir a solamente un átomo de hidrógeno, decimos que hidrógeno es monovalente. Es decir, que tiene valencia 1. Lo mismo pasa con los halógenos. Tanto flúor, cloro, bromo y yodo pueden unirse a un solo átomo de hidrógeno. Por lo tanto, los halógenos también. Ese guión representaría un enlace, una unión. A través de ella se va a unir a otro átomo. Se observó, por ejemplo, que el oxígeno, como en el caso del agua, el oxígeno se puede unir a dos átomos de hidrógeno. Entonces se dijo que estos dos son monovalentes, que oxígeno puede unirse a dos átomos de hidrógeno, por lo tanto es divalente, lo que quiere decir que tiene valencia 2. Tenemos el caso de nitrógeno. Nitrógeno, por ejemplo, cuando se une a hidrógeno formaba el amoníaco. Quiere decir que nitrógeno puede unirse a 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, nitrógeno lo representamos con los 3 enlaces que puede formar. Decimos que tiene valencia igual a 3. Es decir, que es trivalente. Luego tenemos carbono. Carbono, cuando se une a hidrógeno, exclusivamente a hidrógeno, nos forma este compuesto que es el metano. Como vemos, se puede unir a 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, decimos que carbono tiene valencia 4 o que es tetravalente. Bien, y hasta ahí nomás es los elementos que más nos interesan. La segunda idea en la que está basada la teoría estructural clásica es que un átomo de carbono puede usar una o más de sus valencias para formar enlaces con otros átomos de carbono. Bien, por lo tanto, los enlaces, como tiene 4 valencias, pueden ser simples, es decir, al unirse a otro carbono, cada uno de ellos tiene 4 valencias. Entonces acá ambos están ocupando una valencia, quedando 3 valencias para unirse a otros átomos. Puede formar también enlaces dobles y puede formar también enlaces triples. Estos son simples, dobles y triples. Pero esta propiedad también la manifiesta el carbono para unirse a átomos de otros elementos que no sean carbono, como por ejemplo oxígeno y nitrógeno. Oxígeno dijimos que tenía que era divalente, por lo tanto puede formar un enlace doble con el carbono y van a quedar las otras 2 valencias del carbono. Y en el caso de nitrógeno, que es trivalente, podrá formar enlace triple con el nitrógeno, quedando una valencia para el carbono.
Esta capacidad de unirse un átomo de carbono con otro, y formar largas cadenas es prácticamente exclusiva del carbono. Porque, por ejemplo, tenemos silicio, germanio, también es otro elemento, y todos los que están ahí muy cerquita de carbono en la tabla periódica, que pueden formar cadenas, pero no tan largas. Carbono puede formar, por ejemplo, existen hidrocarburos de más de 90 átomos de carbono formando las cadenas. Silicio, germanio y estos otros elementos solamente pueden formar como máximo cadenas de 8 átomos, y aún así son sumamente inestables. ¿Bien? Y dijimos que pueden formarse cadenas que pueden ser muy largas y pueden ser lineales o ramificadas. Entonces ahora, antes de continuar con esto y de analizar esas cadenas, vamos a hacer un cierre para explicar esto que nos quedó un poquito inconcluso. Se comprobó, cuando se empezaron a hacer los estudios, se comprobó que la diferencia efectivamente entre alcohol etílico y alcohol y éter dimetílico estaba en la estructura. ¿Y cuál es la diferencia? El alcohol etílico tiene esta estructura. Recordemos que carbono es tetravalente, por lo tanto siempre tenemos que considerar sus 4 valencias. Igual para este, y oxígeno era divalente. Entonces consideramos acá las 2 valencias. E hidrógeno, que es monovalente. Bien. Y acá vienen unidos los otros átomos de hidrógeno. Esta es la estructura que corresponde al alcohol etílico, que, como dijimos, a temperatura ambiente es líquido, es un líquido que hierve aproximadamente a 78 grados centígrados. Bien. Y el éter dimetílico presenta esta otra estructura. Entonces, lo que se vio es que la diferencia estaba, como dijimos, en la estructura, en la concatenación de los átomos. ¿Qué es la concatenación? Cómo se van uniendo para formar una cadena. En este caso, por ejemplo, en el alcohol etílico, ¿cómo es la concatenación? Carbono, carbono, oxígeno e hidrógeno. En cambio, en este caso, la concatenación es carbono, oxígeno, carbono. Es decir, mientras acá tenemos 2 átomos de carbono unidos directamente y el oxígeno unido a uno solo de ellos, en este caso los átomos de carbono no están unidos directamente, sino que están unidos a través de lo que se llama un puente de oxígeno, ya que el oxígeno estaría siendo como un puente entre un átomo de carbono y otro. Este sería el caso del éter dimetílico, y esto que vemos acá son fórmulas estructurales que están regidas por la teoría estructural clásica. Entonces, estas son las fórmulas estructurales. La fórmula molecular habíamos dicho que es esta. A ver si recordamos. Este fenómeno es muy frecuente en química orgánica, es muy frecuente, y aumenta mucho más esta cantidad de compuestos orgánicos, aumenta mucho más el número, a pesar de estar formado por poquitos elementos.
Bien, este fenómeno en el cual dos compuestos o más presentan la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural, se denomina isomería. Los isómeros presentan, por lo tanto, la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, es decir, diferente estructura en el espacio. Y esa diferencia de estructura hace que también sus propiedades sean diferentes. Con respecto al tema de isomería, existen varias clases de isomería que las vamos a ir estudiando en cada una de las familias de compuestos que vayamos analizando. Pero ahora vamos a hacer un análisis de esas cadenas de átomos de carbono que se van formando y cómo las vamos a clasificar.